Buenos días. Hola, doctor, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Excelente. Y cada día mejor. Me presento por tratarse de que soy el facilitador. Bueno, Ujú. demos inicio entonces, Geraldine. Vamos a cumplir con lo que está previsto. Sí. Entiendo que después el organismo establece la grabación de esta sesión y ustedes tienen acceso a la clase por los medios asíncronos, pues es lo que se me ha explicado. Entonces vamos a dar inicio a la formación. Fíjese, en principio estamos hablando de una materia bastante compleja. Yo me voy a presentar muy brevemente como docente, pues yo soy médico psiquiatra y ejerzo como forense, porque Ujú. tengo ambas especialidades. Y Ok. he venido con la universidad aplicando en esta materia con los estudiantes del doctorando. Se corresponde esta sesión a eso, al doctorado en la formación de psicología. Sí, doctorado en psicología del comportamiento. Exacto, muy bien. Sí, yo he venido dictando esta materia por razón de que como médico cirujano manejo la parte de la neurofisiología. Ujú. Entonces, como manejo la parte de la neurofisiología, me asignaron esta competencia, pues, como Chévere. el médico maneja la parte de la neurofisiología, pues bueno, hemos ido dando esta corte, esta materia de la psicología fisiológica, que Ujú. tiene que ver mucho, bueno, ya vamos a entrar en materia. En Ok. ese sentido, entonces, bueno, preséntese un poquito, más o menos de esa manera, para yo Ajá. conocer con quién voy a trabajar. Chévere. Mi nombre es Geraldine Guerra Cárdenas. En estos momentos, pues me encuentro realizando dos doctorados simultáneamente, uno en ciencias gerenciales y el otro en psicología del comportamiento. Actualmente, pues mi experiencia en el área de la psicología es muy poca. Justamente el día de ayer inicié a trabajar en un centro de salud aquí, que es en el ASIC Jacinto Convit, San Cristóbal, en la Rotaria. Y bueno, voy a iniciar tomando experiencia porque de verdad he estado más enfocada en el área de la educación, de la gerencia y no tanto en esta área. Y digamos, ¿usted se graduó en qué universidad, en qué año? En la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2022 como psicólogo. En la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ok, entonces Ujú. me dice que tiene poca práctica clínica. Exactamente. Ok, ya voy entendiendo. Entonces fíjese, por acá hay otro participante. Ujú. Bueno, seguimos entonces, avancemos con la propia materia para hacer eficiente el tiempo. Ok. Fíjense, psicología fisiológica, bueno, tiene dos categorías importantes de estudio. Uno es el área de la psicología y el Ujú. otro es el área de la fisiología. Cuando se unen esas dos ramas de estudios para comprender un fenómeno, se producen cosas interesantes. El área de la psicología tiene que ver entonces con ese estudio del funcionamiento o del vector de funcionamiento de un sustrato que por ahora podemos llamar cerebro, pero que la ciencia moderna nos está diciendo otra cosa. Ujú. Hay una fuerte corriente en psicología fisiológica que estudia el funcionamiento de la mente, de las funciones cerebrales superiores y estos vectores de funcionamiento basados en su sustrato fisiológico, anatómico y fisiológico, bioquímico, bioeléctrico, nos están diciendo más. Pues parece que
Si usted tiene varias partes y cada una cumple una función, cuando se unen parece que hacen sinergia y elevan su nivel de funcionamiento, dando un resultado mucho mayor que el que se espera inicialmente de la unión de cada parte. Por Ok. ejemplo, me explico. Si usted tiene 4 ruedas, unas tuercas, unos tornillos y una plataforma de madera y las une, forma una patineta. Y si un ser humano usa la patineta, pues normalmente se desplazaría más rápido. Y hasta ahí todo bien. Pero cuando ese ser humano empieza a adquirir habilidades y destrezas con esa patineta, se convierte en un patinetero que hace figuras en el aire y desempeño físico pues extraordinario. Bate récord de tiempo, hace figuras imposibles desde el punto de vista de la gravedad, se transforma en una sinergia que inicialmente no se esperaba del ser humano dándole para adelante en una patineta. Bueno, la mente funciona así. Entonces la psicología fisiológica intenta abordar las funciones mentales e intenta explicar esas funciones mentales desde el sustrato anatómico, que es el cerebro, pero a su vez ese cerebro que tiene un mecanismo de producción de un resultado, busca la psicología fisiológica entender cómo es que se genera ese resultado. Cuando hablamos de un pensamiento, de una emoción, de un recuerdo, de una situación de aprehensión de un sujeto en relación con una situación, digamos, amenazante o percibida como amenazante, ¿cómo se gesta esa situación en el cerebro? ¿Cómo un pensamiento desencadena una emoción o cómo se organiza la bioeléctrica del cerebro para generar un pensamiento? Y ese es el objeto de estudio de la fisiología, la neurofisiología. Ok. Entender cómo se genera. Ay, obtuve algo aquí, qué bueno. Le di donde no era y se. Ay, estos teléfonos son así. Entonces, la psicología fisiológica busca entender cuáles son esos mecanismos bioeléctricos, celulares y de interacción que permiten gestar un vector mayor de función cerebral. Cuando entendemos una emoción, bueno, el miedo, ok, ¿cuál es la neurofisiología del miedo? ¿Qué ocurre eléctricamente y bioquímicamente para gestar esa emoción de miedo? ¿Ve? Entonces la neurofisiología, ese es el núcleo de estudio de la psicología fisiológica. Tiene un basamento desde el punto de vista de la psicología en el estudio de las funciones mentales superiores que residen en general, por ahora, en el sistema nervioso central. Y tiene como base de estudio la fisiología. Entonces, al unir las dos ramas o disciplinas científicas para estudiar un fenómeno, el objeto de estudio deontológico, es cómo los mecanismos fisiológicos, eléctrico, bioquímico, desencadenan una función cognitiva superior, una emoción, un pensamiento, un recuerdo, una respuesta de análisis, un análisis reflexivo o inclusive es objeto de estudio, todo depende de quienes participen allí, la meditación, cuál es el resultado de la meditación, cuál es el resultado de la oración, qué ocurre en la mente cuando el sujeto ora a una divinidad, a Dios, qué ocurre con el sujeto cuando hace meditación,
¿Qué ocurre con el sujeto cuando se concentra en el análisis de una idea, de una concepción, de un concepto abstracto o profundamente abstracto? ¿Qué ocurre en el sujeto cuando es preso de una emoción intensa en respuesta a una situación o circunstancia? Todo eso es objeto de estudio, es el objeto fascinante de estudio de la psicología fisiológica. Entonces son terrenos muy inéditos de estudio porque se están desarrollando actualmente investigaciones, pero potentísimas. Tenemos la aplicación de chip o neurochip implantados en el cerebro. Usted se imagina, Geraldine, ¿no? Sí, Usted es sí. Geraldine. Geraldine. No, no le oigo. Geraldine, Geraldine. usted se imagina, Geraldine, implantando, siendo parte de un equipo que implante un chip en el cerebro para devolverle la memoria a las personas, a los ancianos con Alzheimer. Usted se ve en un equipo así. Pues, La neuropsicóloga de un equipo que va a implantar un chip en el cerebro de un anciano de 90 años para que se le restablezca la memoria porque padece de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer. sí. Bueno, esta semana leí ese artículo. Okay. Esta semana leí un artículo donde están colocando un chip, un neurochip, y eso se logró en Asia. Están colocando un chip en el cerebro que genera conexión, estímulo y conexión, y las personas con enfermedad de Alzheimer, que están completamente desmemoriadas, y algunos padecen una condición episódica psicótica, con síntomas psicóticos y de desconexión porque ya no tienen la función de la memoria activa. Sí. Sabes que ellos hablan con personas que aparentemente ya han fallecido, ellos no Ujú. reconocen al familiar que los cuida, Exacto. básicamente han perdido la función de la memoria, pues, y además a veces Ujú. padecen de síntomas psicóticos también, porque Exacto. la enfermedad de Alzheimer es degenerativa y deteriorante. Bueno, total que imagínense esa maravilla de la ciencia que están reportando esta misma semana que un chip en el cerebro está permitiendo restablecer las conexiones y la memoria de las personas con Alzheimer. No, no es la cura del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad cerebral, eh, del tejido cerebral, es más sistémica y es del tejido cerebral y tiene una progresión, pero este chip está permitiendo restablecer la conexión y la memoria de las personas. No les está quitando el síntoma psicótico, no les está quitando el trastorno del sueño, no les está quitando el trastorno conductual de aprehensión e inquietud motora que pudieran padecer algunas personas con Alzheimer, pero está atendiendo una cuestión fundamental que es la memoria, que se deteriora Ujú. y tiende a desaparecer en los sujetos con enfermedad de Alzheimer y retorna de manera episódica. A veces el sujeto con enfermedad de Alzheimer, la persona mayor, adulta mayor, se toma un café y empieza a hablar como si nada con el familiar. Hola Juanita, ¿cómo estás? Oye, este café está buenísimo. Caramba, como que va a llover hoy. Mira, y fulano, ¿por qué no ha venido? O sea, perfectamente ubicada en realidad. Y a los pocos minutos se apaga la función de la memoria y otra vez queda el adulto mayor perdido en el limbo del tiempo, desconociendo al familiar con el que minutos antes estaba conversando. Entonces, bueno, esta semana estaba leyendo esa publicación donde están colocando ese chip que restablece la conexión y la función de la memoria en sujetos con Alzheimer. En un contexto científico no están curando la enfermedad, pero están restableciendo la calidad de vida de un aspecto fundamental de la dinámica de interacción del sujeto con Alzheimer y de su familia. Excelente. Bueno, Eso, la psicología fisiológica busca esos adelantos científicos. Tenemos otra muy importante, hay otras dos muy importantes en psicología fisiológica hoy día, que son todo lo que es el desarrollo de
una conexión entre una neurona colocada en el continente americano, conectada a Internet, con las conexiones de electrodos en Internet, y una neurona y un chip eléctrico que simula el funcionamiento neuronal en Europa. Entonces, desde Europa, en la neurona, digamos, bioeléctrica, el chip electrónico, perdón, se estimula y viaja esa información a América y por internet y estimula, y la neurona biológica conectada al electrodo recibe el estímulo y reacciona. O sea, esas maravillas de la tecnología se están publicando y se están estudiando hoy día, como un tercer elemento que está hoy día publicado, que es en un líquido especial que permite la alimentación y sobrevida de un grupo de neuronas en ese complejo de ese líquido donde están creciendo y nutriéndose un grupo de neuronas, se conectan a un programa de computadora y a ese grupo de neuronas, cual microchip, en la estructura del procesador se le deja que ese chip biológico, vamos a llamarlo así, cumpla una determinada función. En vez de que haya allí en ese procesador un chip electrónico, en esa parte del procesador dejan este chip neuronal. Y han encontrado que ese chip bioeléctrico es superior en capacidad de respuesta y velocidad y de procesamiento que los chips electrónicos más avanzados. Entonces es una cantidad de cosas que está desarrollando la ciencia hoy en el ámbito de la psicología fisiológica. ¿Qué le parece? ¿Alguna reacción, respuesta u opinión? Sí, me parece maravilloso todas las innovaciones que se han venido presentando. Claro está, quizás nosotros pues en estos momentos no lo o sea, no lo tengamos como tangente, pero en un futuro próximo sí, me parece estupendo porque no solamente va a ayudar al paciente, sino va a ayudar también a la familia que se hace cargo de este paciente y van a mejorar como esa calidad de vida para ambos. Muy bien, bueno, ese es el objeto ontológico de estudio de la psicología fisiológica. Dicho eso, señalemos otras que sí están más a nuestro alcance porque ya son aplicaciones de la psicología fisiológica. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que la veremos en seminarios posteriores, una de ellas puede ser, por ejemplo, el muy discutido y controversial método mediante el cual se estudia, digamos, el detector de mentiras. Ok, el detector de mentiras, digamos, conocido así popularmente. El detector de mentiras se basa en un principio de la psicología fisiológica, y es que el principio no es otro que el captar a través de bioelectrodos que se implantan, digamos superficialmente, funciones del sistema nervioso parasimpático. Recordemos que las funciones que ejerce el sistema nervioso parasimpático en nuestro organismo no son en general sujetas al control consciente y voluntario. Entonces, como en general las funciones del sistema nervioso parasimpático no son objeto del control consciente y voluntario por el ciudadano común,
aunque a pie de página hay que anotar que hay sujetos que desarrollan destrezas con técnicas especiales para controlar en algún porcentaje las funciones del sistema nervioso parasimpático. Estamos hablando, por ejemplo, del latido cardíaco. Usted controla su latido cardíaco. Usted puede decir, yo quiero que mi corazón lata a 95 latidos por minuto. ¿Usted puede controlar eso, Geraldine? No, de momento no, pero imagino que de momento no, exacto. Como usted dice, okay, puede ser una técnica, y quizás con entrenamiento, quizás con entrenamiento, como con esa capacidad de relajación, si me propongo hacerlo o tengo un objetivo para hacerlo, quizás lo llegue a lograr. Muy bien, comprendió bien entonces el concepto. Vamos a ser más específicos entonces. Hablamos de la función cardíaca, hablamos de la función respiratoria, hablamos del sueño. ¿Quién puede controlar el sueño y decir, bueno, voy a dormir 6 horas, 22 minutos con 15 segundos? Bueno, habrá quien tenga la capacidad, pero el común de los mortales no tiene esa destreza y habilidad. Hablamos de la sudoración. Hace mucho calor, voy a sudar un poquito para refrescar la temperatura corporal. Nadie habla así. Simplemente la sudoración se genera ante el aumento de la temperatura ambiental en respuesta del organismo para que con esa cantidad de agua, en este caso que es el sudor es un complejo de agua con electrolitos, neurotransmisores, etcétera, que busca refrescar la temperatura de la piel y bajar la temperatura corporal. También allí en la función de la piel hay lo que llamamos la piloerección. La piloerección es cuando sentimos la presencia de un fantasma, de una entidad maligna a las 3 de la mañana. ¿No lo ha sentido? No. La presencia de una entidad maligna a las 3 de la mañana en su habitación. No. Bueno, hay quien sí lo siente y entonces se le genera piloerección. ¿Qué está pasando? Aquí está gente como alguien, esa es cultura latinoamericana. Y entonces se genera en el cuerpo lo que es la piloerección, es decir, la contracción de los folículos pilosos que se elevan de la superficie de la piel y forman como montañitas, 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 lo que llamamos la piel de gallina. Ok, exacto. La piel de gallina, porque en vez de la gallina, en vez de folículos pilosos, tiene plumas, y en cada raíz de la pluma hay como un botoncito. Entonces, cuando se le quitan las plumas a la gallina, para lo que sabemos, se le quitan las plumas, la persona aprecia una piel así como con punticos. O también cuando compramos el pollo en el supermercado y lo vamos a lavar, a limpiar, vemos que la piel del pollo pues está como con punticos, 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 nodulitos, nodulitos. Lo que llamamos entonces la piel de gallina. Ese fenómeno se llama piloerección y es por elevación del folículo piloso, se generan como montañitas en la piel, y eso va dirigido en principio es a conservar el calor. Ante un ambiente frío se genera piloerección para que la piel aumente su grosor y conservar el calor corporal. Pero la cultura latina lo ha asociado a la presencia de espíritus malignos en la habitación, a los cuales se le asocia una temperatura ambiental mucho más fría, y entonces la cultura latina dice, bueno, cuando la temperatura del cuarto está más fría es porque hay una presencia maligna en la habitación, y la respuesta cognitivo-fisiológica es la piloerección. Se me puso la piel de gallina. Sí, esa era una presencia anoche, tú no la sentiste. Entonces, bueno, ese es el fenómeno de la piloerección. Entonces, cuando hablamos de la psicología fisiológica, estamos hablando entonces de el estudio de los fenómenos que genera como respuesta el cerebro ante una función específica cerebral.
Entonces, hablamos de psicología fisiológica cuando queremos entender cuál es el origen de la respuesta fisiológica. Entonces, entre otros fenómenos, ese justamente, a través de bioelectrodos, captar las funciones del sistema nervioso parasimpático. Y citamos algunas: sudoración, latido cardíaco, frecuencia respiratoria, tensión arterial. Ya quisieran los hipertensos tener una técnica para controlar la tensión arterial. Entonces, cuando hablamos de función cardíaca, función respiratoria, sudoración, tensión arterial o presión arterial, hablamos de funciones que controla el sistema nervioso parasimpático. Esas funciones en general no dependen del control consciente y voluntario. Entonces, este aparato que llamamos detector de mentiras, mide a través de electrodos estas funciones. Si no son objeto del control consciente y voluntario, entonces su alteración obedece a ansiedad, aprehensión y temor de la función. Ante la ansiedad, ante la percepción de amenaza, ante el temor, ante el miedo, ante la aprehensión, la respuesta del sistema nervioso parasimpático, que no es objeto de control consciente y voluntario, se altera. Entonces, usted ve una persona que es de su agrado e interés erótico y a lo mejor va a sentir palpitaciones. Esa es respuesta del sistema nervioso parasimpático. A lo mejor usted va a presentar un examen oral sobre una materia que no pudo estudiar bien y usted va a presentar sudoración en las manos. Entonces, este aparato que llaman detector de mentiras se basa en eso. Es decir, cuando a la persona se le hacen varias preguntas respecto de una situación y la persona miente, va a alterar la función, el cerebro va a, por aprensión, ansiedad, temor y miedo, va a mandar órdenes a través del sistema nervioso parasimpático, y las funciones: va a haber sudoración, va a haber aumento de la presión arterial, va a haber palpitaciones o taquicardia, que son dos cosas distintas, y va a alterarse la función respiratoria. Puede la persona hacer respiraciones más amplias y profundas cuando se pone aprensivo. Va a haber respuesta de sudoración, va a haber respuesta de palpitaciones o taquicardia, va a haber aumento de la presión arterial. Y esto lo mide ese aparato. Entonces, bueno, esa es como una aplicación directa. Hay otras, por supuesto, está por ejemplo el electroencefalograma. El electroencefalograma es otra aplicación directa de la psicología fisiológica. Resulta que estudiosos han encontrado hace muchos años ya, hace más de 50 años, hace más de 70 años en realidad, los estudiosos del cerebro encontraron que el cerebro tenía varios tipos de funciones: una eléctrica, otra bioquímica, otra que se puede llamar a través de la respuesta de neurotransmisores, y todo eso se ha ido encontrando modos de medirlo. Entonces, uno de esos modos es el electroencefalograma. Hoy día se colocan 19 derivaciones, 19 electrodos, quise decir, en el cráneo para medir la respuesta eléctrica de las diferentes áreas del cerebro, y todo eso se registra en unos gráficos en tiempo real, y al final tenemos el resultado del electroencefalograma, que se practica, por ejemplo, en personas. Es un estudio que se hace, por ejemplo, en personas que padecen de convulsiones, etcétera, o han sufrido traumatismo craneoencefálico, para ver cómo eso, qué está pasando con su función. Y por cierto, el electroencefalograma, yo que soy psiquiatra, el electroencefalograma es un estudio base para todo paciente psiquiátrico que hay que estudiar por primera vez. Hay que hacerle un electroencefalograma para estudiar cómo está la función eléctrica del cerebro. Y ahí encontramos muchas respuestas en el estudio de un paciente psiquiátrico en general. Entonces vemos que la psicología fisiológica
tiene muchas aplicaciones de interés en salud mental y en general para como aporte de científica en el estudio y comprensión de estos fenómenos que tienen que ver con la función mental. ¿Alguna reacción o respuesta? ¿Algún participante que se haya incorporado recientemente en el desarrollo de la actividad? Puede aprovechar para saludar en este momento. Doctor, Bueno, si no hay otra persona, ya. Okay. Los electroencefalogramas, nosotros, bueno, en el área de la psicología, como le digo, no tengo mucha experiencia, pero cuando nos llega un paciente con un posible diagnóstico de TEA, nosotros referimos al neurólogo para que realice este estudio y allí nosotros pues poder tener una base más fiable para poder diagnosticar en su momento. Sí, muy bien, porque usted puede apreciar en la clínica de una entrevista que una persona es impulsivo, da respuestas rápidas, no profundiza en los conceptos, tiende a ser un tanto explosivo emocionalmente, puede ser también lábil emocionalmente, rió y echó chistes y después en otro momento del discurso lloró hasta con lágrimas profusas y moqueo. Entonces usted dice, bueno, esta persona, ¿qué le pasa? Tiene como una muy florido en su presentación de una entrevista. Y cuando, como usted dice, en algún momento se le hace un electroencefalograma y se puede obtener, por ejemplo, a relacionar con clínica, se puede obtener, por ejemplo, un trazado alterado en pico, ondas en pico, de forma difusa en la corteza prefrontal parietotemporal. Okay. Entonces usted dice, wow, aquí hay algo, está pasando algo. En la siguiente sesión explora un poco más los antecedentes y no encuentra mucho, pero en algún momento logra hacer una entrevista con la madre y la mamá le dice, sí, lo que pasa es que cuando yo parí, a mí me dijeron que él tuvo sufrimiento fetal, porque yo no tardé mucho para parir. Entonces, claro, ya usted dice, bueno, hubo sufrimiento fetal, significa que fue un parto distóxico, que hubo probablemente hipoxia, y la hipoxia, bueno, generó probablemente ese evento, a lo mejor está relacionado con esta clínica y el electroencefalograma, porque probablemente generó una afectación difusa en la área pronto parietotemporal y es lo que se refleja hoy día en este adulto desde el punto de vista clínico conductual y desde el punto de vista del electroencefalograma. Y entonces usted va obteniendo una mayor comprensión del caso. Exactamente. Probablemente si llegamos hasta allí, aunque esta materia no es de clínica asistencial, probablemente si llegamos hasta allí, va a haber que hacer una referencia al psiquiatra para que estudie la posibilidad de medicar debido a la conducta clínica y al antecedente del electroencefalograma. Y si llegamos hasta allí, probablemente el psiquiatra le medique algún estabilizador del humor para mejorar el funcionamiento bioeléctrico allí. Entonces, la psicología fisiológica tiene muchas aplicaciones desde el punto de vista ontológico de estudio, porque su sustrato de estudio es el cerebro, el funcionamiento fisiológico del cerebro y su comprensión para buscar explicar cómo se generan las funciones mentales superiores, cuál es el origen de la emoción de miedo, pero no desde el punto de vista solo psicológico, sino desde el punto de vista fisiológico, cómo surge desde la neuroanatomía y la neurofisiología el sentimiento de miedo. ¿Qué ocurre en esos transmisores eléctricos? ¿Qué ocurre en la dendrita? ¿Qué ocurre en la respuesta neuronal? Que se genera en bloque una respuesta de temor o miedo. Incluso después de esa respuesta puede haber una respuesta también conductual, una respuesta agresiva conductual, física o verbal, etcétera, o de inhibición de la conducta ante el miedo. Ya eso nos quedamos del lado de la psicología.
Luego hay que ver desde el punto de vista de la fisiología qué está pasando en la respuesta neuronal. Entonces, bueno, esta materia va a ser objeto de estudio. En esta materia, el objeto de estudio es los fenómenos del funcionamiento cerebral desde el punto de vista de la psicología como elemento rector del estudio del fenómeno. Vamos a estudiar funciones mentales y vamos a estudiar la respuesta del cerebro. Y luego vamos a estudiar con la otra disciplina que es la fisiología, cuáles son las bases fisiológicas o neurofisiológicas que permiten explicar mejor las respuestas psicológicas en el cerebro, una emoción, un recuerdo, una respuesta aprensiva frente a una circunstancia, cómo se genera, qué ocurre cuando en el cerebro y la neurofisiología de la oración o de la meditación, por qué meditar relaja la función mental en general, qué dispara la meditación en el cerebro, qué respuesta bioeléctrica dispara la meditación en el cerebro que permite que él mismo se relaje y el resultante sea un vector de tranquilidad, de paz, de serenidad, de sensación de disfrute y de bienestar en general en esa persona después que ora o después que medita. Todo eso lo intenta explicar la psicología fisiológica y es Ok. objeto de estudio justamente. No sé, alguna reacción, algún comentario. De momento no. Ok, de momento no. Muy bien. Entonces, avancemos pues en la comprensión de esto. El cerebro, sabemos pues que el cerebro, ok, ahí está, estaba restableciendo una función aquí. Sabemos pues que el cerebro es un órgano complejo que además está integrado al organismo a través de su prolongación, que es la protuberancia, el tallo cerebral, el cerebelo y la columna vertebral, la médula espinal. Y la médula en su prolongación periférica tiene los nervios periféricos. Entonces, sabemos que esa es la estructura, digamos, neuroanatómica del sistema nervioso central y periférico. Y conocemos también que el sistema nervioso está en funciones, es el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es más objeto del control consciente y voluntario, como el funcionamiento muscular para caminar, y el parasimpático, pues las funciones basales, generalmente vinculadas con las funciones vitales del organismo, cardíaca, respiratoria, la función de sueño, las funciones de las hormonas, el funcionamiento hormonal, el funcionamiento del ciclo circadiano, que es el ciclo del cortisol, que es la hormona del estrés. Eso tiene un ciclo de funcionamiento que está muy vinculado con los procesos del, del día y la noche, la rotación de la Tierra y en la generación de la luz solar y la oscuridad en el día y la noche, y que el cerebro se ha ido adaptando evolutivamente a esa situación particular en la Tierra, y que efectivamente además desde el punto de vista de la latitud también hay diferencias, porque no es lo mismo vivir en el norte, vivir en el sur de la Tierra, que vivir en el Ecuador. Yo creo que el mejor sitio para vivir es el trópico, el Ecuador, porque hay un equilibrio en lo que es la luz solar que se disfruta la mayor parte del año y las estaciones, a diferencia de las estaciones muy marcadas que se generan en el norte o en el sur. Claro.
y que inclusive está vinculado a la salud mental, porque es muy conocido el aumento de la depresión en las poblaciones del norte, que son poblaciones que tienen un clima frío, que la mayor parte del año no disponen de luz solar, que los días no son, no disfrutan de tanta luz solar como en otras latitudes, por ejemplo las del trópico, que disfrutamos de más de 12 horas de luz solar. En el norte o en el sur no disponen de esa misma distribución de luz solar, y eso está asociado a la salud mental, por ejemplo, en la respuesta depresiva y en el aumento de la depresión en este tipo de población. Y bueno, todo se vincula con la respuesta evolutiva del cerebro ante la luz solar, la función de sueño y la función de activación. Y la función de activación se vincula con la respuesta del sistema nervioso parasimpático y el ciclo circadiano a través de la hormona cortisol. Sabemos entonces hoy día que la hormona cortisol aumenta su disponibilidad en sangre a partir de las 4 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana, el sistema nervioso parasimpático da una orden de empezar a generar un chorro de cortisol a la sangre. Aumenta la cantidad de cortisol en sangre y cuando ésta alcanza una concentración, el cerebro se despierta, porque acuérdense que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces el aumento de cortisol en el flujo sanguíneo le dice al cerebro, hey, despiértate, algo está pasando. Ya alrededor de las 6 de la mañana, la concentración de cortisol en sangre es tan alta que el cerebro probablemente va a tender a despertarse. Y todo eso, cuando uno lee un artículo científico, tiene que ver con esto. Bueno, entonces, hoy hemos visto en esta unidad curricular el primer encuentro sincrónico de presencial a través de estos medios modernos de psicología fisiológica. Hemos hablado de las bases de la psicología fisiológica que tienen que ver con las disciplinas de la psicología y de la fisiología. Hemos hablado del objeto ontológico de estudio, que son los fenómenos de las funciones mentales superiores y su base fisiológica. Hemos hablado del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso central y periférico y del sistema nervioso simpático y parasimpático. Hemos dado algunos ejemplos de aplicación moderna de estos adelantos neurocientíficos a manera de introducción. Cada uno de estos contenidos temáticos serán objeto de un seminario en particular en los sucesivos encuentros asíncronos o síncronos, que según revisé son 5. 3 síncronos como este, que es el primero, y 2 asíncronos intermedios y alternos. Luego hay un programa de evaluación que en general tiene que ver con la participación, la asistencia, por supuesto, la participación, la calidad de los aportes cuando el asistente interviene, y hay otros parámetros de evaluación que tienen que ver con el desarrollo de los ejercicios que quedan como asignaciones a los participantes. Yo trabajo mucho con lo que es el abordaje psicoeducativo andragógico, que es la formación del adulto para el aprendizaje. Mucha gente se confunde y dice, sí, lo que pasa es que ese profesor no tiene pedagogía. Entonces yo me sonrío por dentro cuando la gente habla así. No, lo que pasa es que ese profesor no tiene pedagogía, no sabe, y él sabe mucho, pero no sabe transmitir la información. Es muy rudo, es muy rígido. Puede ser un comentario X sobre algún docente o alguna docente. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso pudiera ser así si fuera una aula de clase
en el liceo, en séptimo año, en octavo grado, en noveno, que son adolescentes, porque la pedagogía se refiere a la formación de adolescencia. Por eso hablamos de pederastia y pedofilia. Porque cuando hablamos de pedofilia, hablamos de el gusto por la población menor de edad, en este caso los adolescentes. Y pederastia, los sujetos que tienen ese comportamiento. Y ese latín se refiere justamente a la población adolescente. Entonces, cuando hablamos de pedofilia, pederastia, pedagogía, nos referimos a la población adolescente. Y pedagogía es la formación, las habilidades y destrezas para la formación y el aprendizaje de la población adolescente. Así que esa frase sería aplicable en un aula de, digamos, de bachillerato. Pero cuando hablamos de una universidad y de la formación de adultos, hablamos de las técnicas de impartir y facilitar la información andragógica, que es para la formación del adulto, los procesos de aprendizaje del adulto, y con las técnicas de andragogía, las técnicas andragógicas. Es que ese docente no tiene andragogía en la formación. Así sería más aplicable. Y el proceso de aprendizaje, yo creo en la corriente filosófica y de estructura y análisis de pensamiento, que es que para favorecer los procesos de formación y aprendizaje en el adulto, debe usarse el abordaje construccionista. Es decir, el aprendizaje es una construcción, es un compartir saberes y es una construcción. Ahora, eso sí, no hay construcción de los procesos de aprendizaje si no hay cambio en la forma de pensar y conducirse de parte de los participantes. O de los participantes, quise decir. Porque si no, yo le mando la información por PDF y ya. El aprendizaje y el proceso de formación y aprendizaje incide realmente cuando usted adquiere una nueva información, la procesa y, ojo, cambia su forma de enfocar ese proceso o cambia su comportamiento. Entonces, cuando usted aprende una nueva técnica de abordaje psicológico, ya usted no va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Y si usted cambia su abordaje, usted logró aprender. Pero si usted no cambia su abordaje, usted no aprendió nada, solo recibió o compartió información. Entonces yo creo mucho en esos principios de la formación andragógica y construccionista de los procesos de aprendizaje. En ese sentido, el proceso de evaluación, en este caso, tiene que ver con la asistencia, la participación, la calidad de la participación, y el cumplimiento de tareas o asignaciones que se dan en cada sesión. En este caso, requiero que los participantes revisen y construyan o propongan un concepto de psicología fisiológica. Construir un concepto de psicología fisiológica. Profe, Para revisar y ¿me estudiar. escucha? ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Yuli Patricia Estupiñán Romero. Y quería preguntarle si su merced ya dio fecha, sino que tengo el volumen un poco, no escucho bien, si ya están las fechas. Sí, básicamente me informó la universidad que a partir de hoy, que es el primer encuentro, vamos a tener encuentros todos estos sábados. Hay encuentros que son síncronos, como el de hoy, y el encuentro del próximo sábado es asíncrono. Y así de forma alterna
Vamos a tener entonces 3 encuentros síncronos, alternos con 2 encuentros asíncronos. Hoy tuvimos el primer encuentro presencial a través de estos medios tecnológicos y el próximo sábado el encuentro es asíncrono. Ustedes van a acceder a la información cuando puedan acceder porque el docente la publica. Muchas gracias, profe, muy amable. A su orden. Entonces, queda la asignación de la actividad de hoy, revisar todo lo que es el contenido programático de esta materia y construir su propio concepto de qué es la psicología fisiológica. Por favor, no es un concepto de IA, no es un concepto que se descargue de la internet. Usted revisa todo eso y después hace un proceso intelectual y usted genera un propio concepto. Y en la próxima síncrono vamos a iniciar con ese detallito. Cada alumno, cada participante va a dar su concepto de psicología fisiológica. Nos vemos por acá, hemos concluido. En realidad un privilegio para mí ser el facilitador docente de esta cátedra de psicología fisiológica. Y como lo considero un privilegio, trato de revisar, actualizar, revisar todo lo que es la literatura más actualizada, etcétera, para poder estar acá desarrollando compartir de saberes, esta disertación. Perfecto. Y con eso concluyo la presentación del día de hoy.